Bueno, vamos. Una de las enfermedades, no sé si sea la más extendida por lo menos en países como México, es la diabetes, que además genera o desencadena una serie de enfermedades. Después, ya sabemos. Pero la diabetes es hoy el problema, no sé si número uno, pero sí uno de los principales de la salud pública en países como Estados Unidos y México, son los dos principales países, hasta donde sabemos, con el fenómeno pues a tope de la diabetes. ¿Qué es qué significa, qué dimensiones y eventualmente se puede o no prevenir? Bueno, ¿qué le parece si vamos con el doctor Iván Torre Villalbazo, investigador del Instituto Nacional de Nutrición, como todos los miércoles aquí en su espacio, con estos temas tan interesantes para que nos hable precisamente sobre el tema de la diabetes. Doctor, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Jaime, pues como cada miércoles es un placer estar el día de hoy contigo y con todos los que escuchan Respuesta. Pues bueno, es un gusto para mí en esta sesión que llamamos Ciencia para la Vida, hablar justamente de este tema que es la diabetes. Y como comentas, tristemente, la diabetes al día de hoy es, junto con la enfermedad cardiovascular, Ujú. las primeras causas de muerte en nuestro país, y no solo de muerte, sino también de incapacidad. Mucha gente deja de trabajar, ya no puede seguir sosteniendo a su familia por las complicaciones de la diabetes. Y aparte de eso, pues la calidad de vida disminuye tremendamente. Sin duda. Los gastos médicos asociados a la diabetes, pues son tremendos. Entonces, pues la diabetes, desde aquí algo interesante, no es una enfermedad. Hay muchas enfermedades que se les llama diabetes. En mi punto de vista, eso está mal porque la gente se confunde. Porque se le llama diabetes a cualquier enfermedad que curse con una glucosa elevada por bastante tiempo. Ok. Entonces, hay varias enfermedades distintas que tienen ese síntoma, la glucosa en sangre elevada. Por ejemplo, la diabetes gestacional, que es cuando una mujer está embarazada y por Ujú. diferentes cuestiones genéticas, de estado de salud y otras causas, endocrinas también, desarrolla diabetes durante la gestación. Luego está la diabetes tipo 1, que es principalmente en los niños, tristemente, en niños y jóvenes, donde es una enfermedad autoinmune. Es decir, no tiene nada que ver su estilo de vida, no tiene que ver lo que come, simplemente es un problema autoinmune. Al día de hoy todavía no Ok. se sabe por qué a estas personas de pronto les da diabetes tipo 1, pero no es culpa de ellos. Luego hay muchos Ok. niños que los doctores los regañan, le dices, es que te portaste mal. Pues no, el pobre niño con diabetes tipo 1 no tiene la culpa. Luego hay otras que son genéticas, que se les llama MODY, enfermedades genéticas donde también naces con una variación genética que hace que en algún momento desarrolles diabetes. E incluso hay otras que son secundarias a otras enfermedades, por ejemplo, enfermedades endocrinas. Hay una enfermedad que se llama síndrome de Cushing, donde tienes elevado el cortisol y pues también se eleva la glucosa. Pero no es que tenga diabetes, simplemente cuando se trata el Cushing, se trata el cortisol, la diabetes desaparece. Entonces, son muchas causas diferentes de la enfermedad que nosotros le llamamos diabetes. ¿Y por qué es importante esto? Pues como son causas distintas, el tratamiento es diferente. Entonces, yo creo que todos necesitaríamos saber que hay muchas causas distintas de la diabetes para que si un médico te diagnostica con diabetes, lo primero que debemos preguntar es ¿de dónde salió? ¿Por qué? Porque sabiendo el origen, podemos encontrar Ujú. la causa y el tratamiento. Y obviamente cada tipo de diabetes tiene un tratamiento totalmente diferente. Ok, ok. Entonces, no necesario, es decir, un factor supongo es el hereditario, pero otro es el que lo adquiere uno mismo, quizá por hábitos de estilos de vida, de consumo de alimentos y demás. Exactamente. Entonces, ya que te comenté, pues que hay
diabetes autoinmunes causadas por otras hormonas, alteraciones endocrinas y otras que son genéticas. Hay un tipo de diabetes que es la más común. El 90% de las personas con diabetes tienen este tipo y se llama diabetes tipo 2. Entonces, por eso generalmente se da por hecho que la gente tiene tipo 2, pero bueno, hay que recordar que hay muchas otras. Pero sí, la realidad es que más del La mayor 90% parte de la gente, sí. de las personas con diabetes tienen la tipo 2. Y ahí sí, la tipo 2 depende principalmente de nuestro estilo de vida. Y eso es importante porque el estilo de vida es algo que nosotros podemos modificar. Es decir, que Sí. no debería haber diabetes. O sea, no es algo que ya sea como te tocó. Todos tenemos cierto riesgo de desarrollar diabetes porque todos tenemos en nuestra familia, tal vez cercana o lejana, alguna persona con diabetes. Todo mexicano tiene un alto riesgo genético de diabetes por esta herencia. Pero lo que se sabe al día de hoy de la diabetes tipo 2 es que no se desarrolla si uno tiene un estilo de vida saludable. Entonces, esa es una muy, muy buena noticia, porque realmente puede uno ayudarse a sí mismo, pues, puede uno ayudarnos. totalmente. Yo puedo Así es. ayudarme, pues, vamos, ajá. Ok. Entonces, por ejemplo, algunos mitos de la diabetes es, pues, que es genético. Otro que te da por un susto. Y otro que Sí. dice, bueno, tienes diabetes, no debes comer fruta y no debes hacer ejercicio. Pues bueno, todos estos mitos tienen cierto grado de realidad y la mayor parte de mentira. Por ejemplo, el primero, la diabetes es hereditaria. Pues como te acabo de comentar, todos tenemos riesgo de tener diabetes por nuestros genes, pero la vamos a desarrollar o no, dependiendo de nuestro estilo de vida. Quiere decir que aunque todos en mi familia tengan diabetes, si yo llevo un estilo de vida saludable, muy probablemente yo no la voy a tener. Así que la Ándale. parte genética, pues no es algo que determina, porque todos la tenemos. En el tema del susto es interesante y ahorita les voy a platicar algo. Y lo de la fruta de ejercicio, eso lo vamos a ver la próxima semana. Ok. Entonces, brevemente, yo he trabajado años este tema de la diabetes y la causa de la diabetes es la acumulación de grasa en el hígado, la acumulación de grasa en el páncreas y grasa en el músculo. La grasa es tóxica si se acumula en estos órganos y destruye las células. Entonces, la acumulación de grasa va a generar que el hígado no funcione bien, que el páncreas no produzca la hormona insulina, que es la que controla la glucosa, y que el músculo no capte esa glucosa. ¿De dónde sale la grasa? Pues bueno, por un lado, pues por consumir una dieta alta en grasa. Papitas fritas, todo lo que sea frito trae una gran cantidad de grasa. Muchos productos hoy en día tienen una gran cantidad de grasa, pero también el azúcar. Nuestro hígado convierte el azúcar en grasa. Si yo como un exceso de azúcares o de harina, ese azúcar y esa harina, nuestro hígado lo convierte en grasa y esa grasa se va a acumular en estos órganos. Entonces, definitivamente la causa número uno de diabetes es esta acumulación de grasa, el exceso de azúcar que comemos que se va a convertir en grasa. Y número dos es que, como les comenté en otra ocasión, el músculo tiene mitocondrias y las mitocondrias son como si fuera una chimenea que quema todo lo que le avientes. Pero si el músculo no es físicamente activo, no, una persona no está haciendo actividad física, el músculo va cada vez a tener menos mitocondrias y menos capacidad de eliminar esa grasa. Nuestro cuerpo tiene la capacidad de eliminar la grasa y evitar que se acumule, pero solamente si tenemos estas mitocondrias en el músculo. Y para terminar mi participación de hoy, ya vimos que es la grasa, los azúcares, la falta de actividad física y el último, el estrés y la falta de sueño. El estrés libera una hormona que se llama cortisol, bien importante. Hay muchas personas que al día de hoy traen el cortisol
altísimo todos los días y eso no es bueno. Vivir estresado, vivir angustiado y no dormir bien, no tener un patrón de sueño regular, como por ejemplo dormirse todos los días a cierta hora y tratar de dormir por lo menos 6 horas seguiditas, 6 seguiditas. Ya no digo 8, que era lo óptimo, sino por lo menos 6. El no dormir bien y tener una vida estresada liberan esta hormona que se llama cortisol, que genera el daño, es como la gota que derrama el vaso, que daña al hígado, daña al páncreas y daña al músculo. Por esa razón se asocia un susto con la diabetes, porque tal vez la persona ya tiene grasa en su hígado, grasa en su músculo, y solo falta ese pequeño empujoncito, un susto, efectivamente, una situación de susto que hace que se libere cortisol y ¡pum! Explota la bomba. Pero no significa que si no se haya asustado no le hubiera dado diabetes. De todos modos, le iba a dar un día Claro, u otro. claro. Así Así que es que pues, bueno, entonces, pues así es que entonces, pues quedamos pendientes para tratar el próximo miércoles de entender ahora qué podemos hacer, aunque ya nos dejaste entrever algunos temas, como por supuesto la buena alimentación y el ejercicio, que esos van a ayudar siempre, sí o sí, en cualquier tipo de problema por lo que estamos viendo, pero más a detalle seguiremos entonces para que redondeemos este tema de la diabetes, qué podemos hacer para ayudarnos a nosotros mismos a pues a evitarla hasta donde sea posible o extenderla quizá en su llegada. Pues qué buen tema, como siempre, doctor, más que sensible e importante, dada el fenómeno tan generalizado de la diabetes en un país como México. Muchas gracias, doctor, como siempre, excelente aportación. gracias, hasta la próxima semana. Hasta luego. Es el doctor Iván Torre, investigador del Instituto Nacional de Nutrición.